Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Entramos a la lección 4, nuestra cuarta lección, el hombre como imagen de Dios. En este sentido vamos a reflexionar acerca del imago Dei. Ya hemos visto anteriormente el origen del hombre, acerca de las diversas teorías que hay del origen, nuestra postura que es creacionista, y hemos también hablado acerca de la unidad de la raza. Todos venimos de un tronco común, de una pareja que es Adán y Eva, y ahora pasamos a esta clase que es acerca de que somos imagen. Salem Elohim, imagen de Dios. Empezamos reflexionando sobre la doctrina de la imagen de Dios en el hombre. Es muy importante esta doctrina en el campo de la teología, nuestro campo de estudio. Esta imagen de Dios en el hombre expresa cómo es su relación con Dios, y es lo que distingue, lo que diferencia al hombre del resto de la creación. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos habla la palabra de Dios respecto a la imagen de Dios? Que el hombre es imagen de Dios. Génesis 1:26 nos indica: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, Betzalmei, conforme a nuestra semejanza, que es Mutei, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27 indica: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Veamos que se muestra 3 veces la palabra imagen en estos 2 versículos consecutivos. Entonces podemos analizar que hay una importancia. La repetición que se hace insistentemente una y otra vez acerca de que nos dice pues 3 veces imagen. En el versículo 27, imagen, a imagen de Dios, nos reafirma que Dios creó al hombre directamente, y 3 veces que Él creó al hombre a su propia imagen. Nos dice que Él creó al hombre en ese hagamos al hombre. Y también nos habla reiteradamente que somos imagen de Dios. En esta primera cita que vemos de Génesis 1, 26 al 27, observamos estas 2 palabras, imagen y semejanza. Y hemos dicho que en la primera palabra, imagen, si hay una bastante reiterada, veces se menciona 3 veces, y semejanza que se menciona una sola vez. Y al inicio nos menciona imagen y semejanza y posteriormente imagen. El tema de la imagen de Dios es importante para cada creyente, para cada hijo de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué enseña al respecto la palabra de Dios? Vamos a ir analizando en las diapositivas siguientes. ¿Bien? Bien, a la luz de la Biblia podemos decir lo siguiente:
la Biblia no define lo que es imagen y lo que es semejanza como tal, no nos da quizás una descripción exhaustiva, quizás se podría decir como un concepto o como un diccionario, pero sí nos afirma reiteradas veces que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Es calificado, es digno de poder ser criatura, creación de Dios. Y por ser esa imagen de Dios, ese reflejo de Dios, debe ser también respetado. Mencionamos anteriormente en las clases pasadas que el hombre tiene, el ser humano tiene un poder en la creación, en administrar, en cuidar todo lo que ha sido creado, todas las especies diversas que han sido creadas por Dios. También se afirma que el pecado afectó al hombre, lo afectó en su totalidad, en todas sus áreas, en todas las partes del hombre, pero que aún sigue siendo imagen de Dios. Aquí hay posturas a favor y en contra acerca de antes de la caída era imagen de Dios y después de la caída dejó de ser imagen, por ejemplo. Muchos estudiosos nos dan diferentes posiciones al respecto. Entonces, vamos a continuar hablando acerca de la imagen. Y otros también afirman que tanto el cuerpo y el alma, las partes del hombre, son imagen de Dios. En esta estructura del hombre, en estas partes del hombre, tanto su parte material como inmaterial, es imagen de Dios. Algunos enseñan que la imagen de Dios, el Imago Dei, existe en conocimiento, espiritualidad, voluntad, santidad y justicia. Que el ser humano tiene estas cualidades de conocimiento, espiritualidad, voluntad, santidad y justicia. Otros, sin embargo, lo niegan, también basándose en lo que hemos mencionado anteriormente, en que el hombre posterior a la caída dejó de tener este tipo de cualidades que asemejaban a su creador. Entonces hay posturas a favor y en contra y vamos a ir analizando qué dice la Biblia, qué dice en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, cómo considera al hombre las mismas escrituras. ¿Lo considera imagen de Dios? ¿Considera que antes fue imagen de Dios y ahora no lo es? Vamos a ir respondiéndolas. En esto vamos a llegar al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, caracterizado pues por las leyes de Moisés, las leyes mosaicas, el inicio también aquí nos habla acerca de la creación. Y vamos a ir revisando desde Génesis. Génesis 1:26, que nos indica que aparecen las dos palabras, como las hemos leído, la imagen y semejanza. Imagen y semejanza. Y en estas palabras de imagen y semejanza, nos da a entender que hay una conexión, hay un acuerdo donde ese hagamos al hombre, ¿no? En la Trinidad hay un acuerdo para poder decir
hagamos y al hombre, a la persona, al ser humano, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y nos muestra el interés de poder que el ser humano en la creación, en el momento que fue creado, sea más semejante a su creador. Tremendo cuando nos muestra que somos suyos, somos de Él, somos su creación. Y que fuimos hechos de todas las criaturas, aparte de todas las criaturas diferentes a las demás criaturas, más como Él. Quizás se concuerda en que se pudo tomar de la misma tierra, quizás para crear otras especies, otros seres vivos, pero ninguno de esos seres vivos tuvo ese aliento de vida que le pudo dar Dios. Por eso nosotros no somos un animal más. No somos una criatura más. Somos hijos de Él. Somos su creación. Y somos criaturas diferentes, creaciones diferentes. Con cualidades diferentes a las de los animales, por ejemplo. En Génesis 1:27 también nos reitera la palabra imagen, como hemos visto, y lo reitera 2 veces, Génesis 1:27. En Génesis 5:1, si leemos Génesis 5:1, nos indica: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y nos vuelve a reiterar la palabra semejanza que encontramos en Génesis 1:26. Esta semejanza es al parecido de Dios, a la manera de Dios, en el reflejo de Dios. Adán fue hecho a semejanza de Dios en esas cualidades. Sin embargo, en su condición en que cayó, ¿no?, de esa gracia, de esa bendición, de tener esa comunión continua con Dios, Él engendró sus generaciones, ¿no?, quizás ya a su propia imagen, ¿no?, a su propia semejanza, a su propia manera, con el pecado, con la desobediencia, ¿no? Uno de los pecados es la desobediencia, quizás con orgullo también, ¿no?, por querer que puede solo hacer todo sin la dependencia de Dios. Con naturalmente la muerte, porque con el pecado vino la muerte,
tanto física como también eterna. Entonces, no solamente él mismo quizás rechazó la semejanza del Señor, sino también que esto implicó a sus generaciones. Y volvemos a Génesis 5, y vamos a ir al siguiente versículo. Dice: varón y hembra los creó, versículo 2, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, este hijo que nació fue creado a semejanza de Adán. Y qué interesante que hace esta comparación, ¿no? Adán fue creado a semejanza de Dios, pero su hijo fue creado a semejanza de Adán. Entonces también nos compara la paternidad de Dios y cuidado de Dios por cada uno de nosotros en esa relación padre e hijo, en esa paternidad de Dios. Pero que también nos señala la tristeza, como hemos dicho, de que ahora este hijo que nacía ya nacía con el pecado en sí mismo, ¿no? Una herencia dolorosa para sí mismo. Y luego vamos a ir a Génesis 9:6. Génesis 9:6 nos indica: el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Acá nos dice que naturalmente hay una consecuencia para una persona que derrama sangre, y dice: ¿por qué hay esta consecuencia? ¿No? ¿Por qué hay este castigo a quien hace un homicidio en este caso? Dice: porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es atacar también a quien se parece, en quien está reflejado. Y en estos versículos de Génesis 9 habla de las consideraciones que deberían tener, ¿no? Y que tenían que tener cuidado con hacer daño, ¿no? Porque estaban haciendo daño a la creación de Dios, a quien reflejaba al Señor, ¿no? A su prójimo, ¿no? Y vamos a continuar ahora con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos indica el término de imagen de Dios y reitera en su aplicación al ser humano. En 1 Corintios 11:7 dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. También nos dice 2 Corintios 3:18: por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Santiago 3:9 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios.
Y aquí podemos quizás preguntarnos, ¿no? Entonces el hombre no perdió su imagen de Dios, no perdió esta semejanza de Dios al, fallarle. ¿La perdió o no la perdió? Y en este contexto, ahí vemos Santiago 3:9, ¿no? Refiriéndose a la lengua, ¿no? A nuestras palabras, lo que sale de nuestra. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Es decir, hay que tener un sumo cuidado con hacer daño, volviendo a repetir quizás lo que está en el Antiguo Testamento, como hemos visto anteriormente, y que están hechos a la semejanza de Dios, que tienen ese parecido a Dios, ese reflejo de Dios en su manera, en su forma, está ahí. Y no hay forma que tú puedas atacar a tu hermano, a tu prójimo, que es el reflejo de Dios, ¿no? En su, dentro de sí, ¿no? Y si vemos también segunda de Corintios, ¿no? Vamos a ir a segunda de Corintios 3:18. ¿Sí? Y vemos aquí que el Señor dice, hablando a través del apóstol Pablo, ¿no? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Es decir, aquí hay una transformación, ¿no? Quizás ahora puede quedar un reflejo, algo de Dios, y que cada día nos tenemos que seguir transformando. Es un proceso en que nos encontramos de transformación a su imagen, ¿no? A ser más como Él, a parecernos más a Él, a obedecer, a poder amar, a poder anhelar ir por las multitudes desamparadas como el Señor lo hacía, a poder rescatar a las personas y mostrarles el reino de Dios, ¿no? Ser más como Él en ese proceso. Y podemos estar mirando como en un espejo la gloria del Señor. Y quizás no podamos verlo directamente aún, porque no estamos al lado del Padre y aún no se nos descubre todo, pero igual estamos en esta labor, en este día a día de acercarnos más a Él para que Él mismo sea el que nos transforme a su imagen. Y vamos a ver también en Primera de Corintios 11:7. Nos indica aquí que no debe cubrirse la cabeza, dice, es una ordenanza. Era una parte de las leyes judías, ¿no? Mosaicas. Y dentro de este cubrirse
la cabeza, ¿no? Era como un aspecto de vergonzoso si no se cubría en el caso de la mujer. Hacía una comparación aquí en los versículos anteriores. En el caso del varón dice que no había una necesidad, se podría decir así. Y afirma aquí que, bueno, el hombre fue el primero, el varón, en este caso fue el primero que fue creado a imagen y gloria de Dios. Y luego fue creada la mujer, ¿no? A partir de el varón. Y posteriormente nos dice también que tiene que haber esta unidad, ¿no? En los dos, que sí, uno procede del otro, es verdad, pero debe haber esta unidad, este respeto, ¿no? Entre ambos. Y sobre todo señalar este punto importante que es creados a imagen de Dios. Creó a imagen de Dios. ¿Sí? Vamos avanzando con un resumen de interpretaciones. La intención del autor de Génesis 1 al describir al hombre como creado a la imagen de Dios no está clara para muchos, y las sugerencias interpretativas van a incluir que hacen algunas interpretaciones, ¿no? Como tiene las cualidades espirituales de Dios, tales como el intelecto, la voluntad, ¿no? Se cuestiona. O tiene la forma física de Dios, ¿no? La de una imagen. O una combinación de estas dos, la forma física y la espiritualidad de Dios. Y es quizás la contraparte de Dios en la tierra, capaz de entrar en una relación con Él, ¿no? O es el representante de Dios en la tierra. Y hay algunas preguntas que se puedan plantear. Dentro de estas preguntas, podemos indicar que es importante señalar el por qué fuimos creados a imagen de Dios. ¿Por qué el Señor lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Para tener una relación con Él, ¿sí? Y nosotros para administrar lo que Él había puesto aquí en la tierra, ¿no? El Señor quería tener esa relación con Él. Hemos sido creados para su gloria y a imagen de Dios también para su gloria. Y con las cualidades de Dios, sí, con sus cualidades. Esa es no una forma física, porque es espíritu y no hay una forma que lo contenga, pero sí con su condición de espiritualidad. Hemos sido creados en esa parte de Él. Y en este sentido, varón y mujer hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Algunos aportes del judaísmo. El judaísmo, según Filón de Alejandría y Saadia Gaon, dice que argumentaron que ser creado imagen de Dios no significa que Dios posea rasgos similares a los humanos, sino que la declaración es un lenguaje figurado para Dios, que otorga un honor especial a la humanidad, que no confirió al resto de la creación. Maimónides comenta que la imagen de Dios en el hombre es la conciencia y la facultad de hablar. Ambas facultades diferencian al hombre de todo lo demás en la creación. Datos muy importantes, ¿cierto? Uno que el Señor nos otorga por medio de la creación, de ser formados por Él, moldeados por Él, un honor especial, ¿no?
que es superior a cualquier cosa creada por Dios mismo. Somos superiores a cualquier cosa que haya sido creada por Dios, cualquier animal que haya sido creado por Dios. Y que sí, hemos sido llenos de capacidades que los animales no las tienen, la conciencia, la facultad de hablar, ¿no? Como mencionamos en la anterior clase, hemos sido creados con un lenguaje, ¿no? Y esa conciencia con una capacidad moral, ¿no? Los otros seres vivos, otras especies, no tienen esa capacidad moral que tenemos nosotros, esa ley moral intrínseca que hay en nosotros. Entonces, qué importante son sus aportes estos estudiosos judíos. Bien. Entonces avanzamos, no solo los judíos pues, propusieron estas ideas acerca de la imagen de Dios, sino también los padres de la iglesia. La imagen de Dios es percibida como perdida en la caída del hombre, ¿no? Afirma entonces de que el hombre perdió su cualidad de imagen de Dios cuando cayó en pecado, cuando se alejó de Dios. Y sin embargo, aún en medio de alejarse de Dios, de su caída, fue rescatado por el sacrificio de Jesús, ese sacrificio expiatorio, esa redención por medio de Jesús. Otros padres de la iglesia, también de la iglesia primitiva, estuvieron de acuerdo con que en el hombre, en el ser humano, consiste estas características racionales, morales, en su capacidad para la santidad, y hasta algunos dice que estuvieron inclinados a decir que tenía las mismas características físicas. Entonces vemos estas áreas que los padres de la iglesia afirmaban, ¿no? Como racionales, morales y de santidad, que son cualidades de Dios y que estas cualidades tenía el hombre como reflejo de quien le había creado. Ireneo y Tertuliano. Ireneo 130 a los 100 y Tertuliano de Cartago 156 a los 112. Bueno, recordemos que Tertuliano, pues sus padres no eran creyentes, paganos. Y bueno, trazaron ellos, ¿no? Ambos, Ireneo y Tertuliano, una distinción entre la imagen y la semejanza de Dios, ¿no? Encontrando la primera, dice, entre las características físicas y la segunda en la naturaleza espiritual del hombre. Entonces ellos afirmaban, decían que la imagen, esa imagen corpórea, decían ellos, ¿no? Esta imagen lo afirmaban como algo corpóreo, algo físico, tenía, así era Dios, quizás físicamente, entonces por eso nosotros tenemos esta estructura bien física. Y ellos decían también que esta parte de semejanza se refería más a esta naturaleza del hombre inmaterial, ¿no? Espiritual, más que todo. Por otra parte, también ellos no fueron los únicos, sino también Clemente de Alejandría y Orígenes también postularon otras ideas. Ellos rechazaron la idea de cualquier analogía corporal, ¿no? Ellos no afirmaban esto, negaban por el contrario. No podemos nosotros ser esa imagen física de Dios, no hay un Dios así corpóreo como nosotros, ¿no? Decía Clemente y Orígenes. Y que más bien ellos afirmaban que esta palabra imagen
¿no? Denotaba características del hombre como ser humano, y que esta palabra semejanza son cualidades, ¿no?, del hombre, y que estas cualidades se cultivan, ¿no? Se hace un proceso de cultivo, y si no se cultivan también se pierden, ¿no? Se pueden perder, pero que dicen no eran esenciales, ¿no? Esta parte nos resulta algo confusa, ¿no?, en su postura, ¿no?, que no era esencial, ¿no? Este concepto, ¿no?, también se encuentra en Atanasio, Hilario, Ambrosio, Agustín y Juan de Damasco. Algunas ideas que sostuvieron los padres de la iglesia. Bien, ellos estaban de acuerdo, entonces la mayoría coincidía en que la imagen de Dios tiene que ver con las características racionales, morales del hombre y en su capacidad para la santidad, ¿no? Su acercamiento más a esta parte inmaterial, ¿no? Y esta parte inmaterial era semejante a su creador. Bien. Los escolásticos, la escuela cristiana de la Edad Media, explicaban y sistematizaban las verdades escriturales con la ayuda de conceptos filosóficos, ¿no? Ellos aplicaban la filosofía para, digamos, argumentar estas verdades de las escrituras. Esta imagen, ellos decían la imagen, cuando se refiere a imagen, habla de la parte intelectual, el poder intelectual, de la razón, de la libertad. Postulados que más tienen énfasis filosófico, ¿cierto? Y que en la semejanza dice que comprende la justicia original. También otro postulado filosófico, ¿no? Bien, hay ciertos aportes cristianos, ¿sí? Hubo diferencias de opinión entre Lutero y Calvino, ambos involucrados dentro de la historia del cristianismo, en el sentido de dar algunas ideas importantes, ¿no? Lutero en el caso de la Reforma, ¿no? Lutero no reconoció, dice, la imagen de Dios en ninguno de los dones naturales del hombre, tales como sus potencias racionales y morales, sino dice solamente en la justicia original, y por tanto lo consideró enteramente perdida por causa del pecado. Estaba convencido que la imagen de Dios se perdió totalmente por el pecado. Sin embargo, Calvino opinaba diferente. Él afirmaba que la imagen de Dios se extiende a todo aquello en lo que la naturaleza del hombre sobrepasa a la de todas las otras especies de animales: intelecto, afecto y otros, cualidades que solo tiene el hombre y dentro de la tierra, ¿no? Y enseñó que todo esto quedó afectado por el pecado. Sí se afectó, pero que no es que está totalmente perdido, como afirmaba Lutero. Los socinianos y algunos de los primitivos arminianos enseñaron que la imagen de Dios consistía únicamente en el dominio del hombre sobre la creación, sobre la baja creación, dice aquí, ¿no? Es decir, la imagen de Dios era en el sentido de como un mayordomo que cuida los bienes de Dios, que cuida lo que hay aquí, y que igual que el Señor cuida de sus creaciones, nosotros también
tenemos esa imagen, entonces nosotros cuidamos también lo que ha sido creado por Dios. Y en eso afirmaba él que a eso se refería con lo de imagen de Dios, en esa área. No, la teología católico-romana, hay diversidad de teólogos católicos y ellos indican que en el momento de la creación, Dios capacitó al hombre con dones naturales, espiritualidad, libre albedrío, inmortalidad. Y estos dones naturales constituyen la imagen natural de Dios. Entonces estos dones naturales era parte, constituían la imagen de Dios. Es decir, esta espiritualidad, este libre albedrío, esta inmortalidad, era capacidades divinas que han sido también dadas como estos dones naturales. Vamos a continuar viendo. Hay 4 aspectos de la imagen de Dios en el hombre. Nosotros podemos indicar algunos aspectos de cómo es, en qué exactamente o en qué áreas no son las que somos imagen de Dios. Y algunas de ellas nos mencionan que es único. El ser humano es único, el hombre es único. ¿Por qué es único? Porque es el único que recibe el soplo de Dios. Él es el único que recibió el soplo de Dios. Dios sopló en su nariz el aliento de vida. Y aquí algunos dicen que Leibal, por ejemplo, Lilo, indica que, bueno, no solamente en este momento se le impartió al hombre la vida, sino que al soplar Dios, dice, en la nariz del hombre, dice que ahí le da esa cualidad, esa plenitud de sí mismo, de su personalidad, de su manera de ser. Y que su manera de ser corresponda a la manera de ser de Dios. Y que el hombre pueda llegar a ser esa alma viviente. Interesante lo que plantea Lightman. Y en este sentido, pues somos diferentes. En ningún otro ser vivo se pudo soplar este aliento de vida, y no más que vida, infundir esta semejanza a Dios en ningún. Como hemos visto anteriormente, no se dio el lenguaje en otros seres vivos, solo en el hombre, y otras cualidades también como racionales, que vamos a ver después. También nos dice que este aspecto en la moralidad es un ser moral, que no seguía sus instintos. Un animal seguía sus instintos. Desea aparearse, se aparea. Desea ladrar, ladra. Algunos tenemos un perro, un gato, y vemos que ellos no piensan si su dueño está cansado, simplemente ellos quieren salir al parque a jugar, ¿no? Y ese es su deseo, y ladran o lloran, ¿no?, para pedir su alimento. Y no van a decir
voy a esperar hasta que mi dueño se desocupe, por ejemplo, ¿no? No tienen esta capacidad, si no se mueven por lo que ellos desean. En cambio, el ser humano sí tiene este registro moral y posee este libre albedrío, la capacidad de tomar sus propias decisiones, ¿no? Y conciencia de qué está bien y qué está mal, ¿no? ¿Lo que estoy haciendo está bien o está mal? Sí, somos conscientes. A una persona que no cree en el Señor sabe dentro de sí qué está bien y qué está mal. Aún usted vaya a una cultura, a una etnia, por ejemplo, a una etnia amazónica, en lo más profundo de nuestra selva peruana, ellos saben qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, no pueden matar al vecino, al amigo, al hermano. Pueden. ¿Por qué no puedes? Porque eso está mal. ¿Cómo sabes que eso está mal? Aquí no hay un código, ¿no? Quizás ni siquiera ha llegado a ese lugar inhóspito, pongámoslo así, la Constitución, ¿no? O las leyes. Y ya sabe, ¿no? Porque hay una ley moral en el ser humano que le indica eso. Y esta ley moral nos hace ver que hay un creador también moral, que nos dio esta ley moral que está inscrita en cada uno de nuestros corazones, ¿no? Y que eso nos impide. Y mientras tenemos esta conciencia no entenebrecida, ¿no? Vamos a decir, esto está mal, me alejo de esto. Esto está bien, me acerco. Y también es racional. Es un ser racional, facultado para pensar, conocer, juzgar. Piensa lo que hace, ¿no? Tiene pensamientos, analiza las situaciones, conoce, averigua, investiga, luego emite un juicio. Es racional. Esta racionalidad no la tienen los animales. Muchos de ellos solamente tienen un sistema límbico, ¿no? que es para los instintos, dicen los deseos primarios, pero no tienen ese lóbulo frontal desarrollado como el nuestro, que sabe decidir, que piensa antes de actuar, que juzga con cuidado, que evalúa las situaciones. Y no solamente esta área racional, sino también es Señor, tiene una autoridad. Al igual que Dios, que tiene autoridad sobre todo lo creado, sobre todo el universo, el ser humano tiene el privilegio de tener también autoridad sobre toda la naturaleza, los seres vivos en nuestro planeta Tierra, en todo lo que nos rodea. Hay esta autoridad. Hemos hablado ya anteriormente, pero es importante decirlo. Nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos ha entregado, este planeta en el que vivimos. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Con qué propósito? Para que éste pueda tener comunión con Él, con su Creador. Darle culto, adoración, con un gozo perpetuo. El ser humano se ha creado para su gloria. Recordemos siempre ese punto. Somos creados para su gloria. Vamos llegando entonces a las conclusiones. El hombre hecho a imagen y semejanza de Dios tiene algunas implicancias. La imagen significa sombra o bosquejo de una figura. La semejanza significa el parecido de la sombra con la figura. Prácticamente estos dos términos son sinónimos, ¿no? Por eso se menciona continuamente la palabra imagen,
¿no? Tanto en Génesis 1:27, Génesis 9:6, Génesis 5:1 y Génesis 5:3. También leímos anteriormente que emplean los dos términos, imagen, semejanza, y los invierten, los intercambian, pero ahí están esos dos términos. Y en Primera de Corintios dice que el hombre es imagen y gloria de Dios. El salmista señala la gran dignidad del hombre. Le has hecho un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y honor. El relato bíblico de la creación hace hincapié en el hecho de que la creación del hombre es un acto sin precedentes, la culminación de la actividad creadora. Dios sopló, Dios dio el aliento de vida y lo hizo a su propia imagen. Esto no ocurre, como hemos dicho ya anteriormente, en otros seres creados, solamente en el ser humano. Hemos visto también de que el hombre está hecho imagen de Dios, no en su aspecto físico, pero sí en su parte inmaterial, su alma, su espíritu, porque Dios no es corpóreo. Hemos visto que el hombre recibió el soplo de Dios, por tanto tiene este espíritu de Dios y tiene comunión con Él, tiene la capacidad de comunicarse con Dios, tiene una relación con Dios. Es un ser moral, no está obligado a obedecer sus instintos como los animales, sino por el contrario posee el libre albedrío y la conciencia. Y también hemos visto que es un ser racional, con capacidad para pensar en lo abstracto, formar ideas, pensamientos. Y que Dios también, como tiene ese señorío, autoridad, el ser humano también tiene autoridad sobre los seres vivos. Dios les bendiga, hermanos. Ya estaremos continuando con la siguiente lección. Dios les bendiga, ánimo y fortaleza de Dios. Bendiciones.